Ahora continuamos con nuestra sesión de cierre. Este es el momento para recibir también sus preguntas sobre el año que inicia y sobre las oportunidades de 2022. Para ello pueden tomar sus preguntas en la ventana del chat y ahí esperamos tener también un tiempo al final para responder las que queden. Me acompaña Alejandro Florián, nuestro gurú máximo para la región y responsable por todo nuestro equipo de analistas. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación y bienvenido a todos. Bien. Alejandro, tengo la primera pregunta para ti sobre el año que inicia. El año pasado, 2021, fue un segundo año extraño con mucha incertidumbre de pandemia. Felizmente fue un año de crecimiento para la región y también fue un año de crecimiento para la industria de tecnología en América Latina. 2022 va a ser otro año incierto, pero creo que ya estamos acostumbrados a adaptarnos y a ser ágiles y resilientes. ¿Puedes contarnos cómo ves el crecimiento de la industria de tecnología en América Latina? Sí, muchas gracias. Sí, creo que es una muy buena pregunta de inicio para poder realmente ver el contexto de lo que será el 2022. La realidad es que venimos de un año 2021 bastante bueno, independientemente de la situación sanitaria, de que la pandemia continúa. Es una realidad que el 2021 fue un muy buen año para la industria de tecnología, inclusive tomando en cuenta algunos factores como la falta de suministro de componentes electrónicos. La industria tuvo un crecimiento bastante favorable, inclusive por encima de la economía en 2021. 2022 realmente lo que estamos viendo es que vamos a continuar con esta tendencia, con esta inercia de inversiones en tecnología. De hecho, el forecast publicado recientemente indica que la industria de tecnología en Latinoamérica, en la parte, en lo que llamamos el IT Enterprise o IT empresarial, básicamente estaría creciendo en el orden del 11% para el 2022. Esto está creciendo 2.5 veces más que la economía, que realmente está pronosticada con un crecimiento del 4.5% para el 2022. Y esto hace que gran parte de las inversiones que hoy día estamos viendo son continuidad de algunos proyectos que se iniciaron en 2021, quizá algunos que también venían desde el 2020, pero la realidad es que uno de los componentes más relevantes es que IDC ya da por terminado que esta migración acelerada que se dio en 2020 respecto a al movimiento de una gran cantidad de personas y empleados a trabajar en casa, la optimización de los firewalls, de los UTMs, de las VPNs, en fin, todo esto ya está llegando a una normalización y estamos viendo ya proyectos que tienen un impacto fundamentalmente en la operación y en la digitalización de las operaciones. Tú lo dijiste muy bien en tu presentación. El concepto de Digital First es algo que ya está permeado dentro de las empresas. Algunas van a ir quizá más lentas que otras, pero la realidad es que este 2021 garantiza ciertos proyectos de continuidad en gran parte de esa digitalización que comenzó quizá a finales de 2020 por la cuestión de la pandemia, pero que la realidad es que gran parte de las compañías se están moviendo a un componente de su operación de manera digital. Y para finalizar, creo que es un punto bastante relevante. Si vemos hoy día los componentes del Producto Interno Bruto de Latinoamérica, podemos llegar a una conclusión bastante importante, y es que al menos un 40% de la contribución a esta ecuación del Producto Interno Bruto de Latinoamérica proviene ya de componentes o servicios digitales. Eso es una realidad, con lo cual el concepto de Digital First va a tener una continuidad en los próximos años y 2021 será parte de esa continuidad. Estoy completamente de acuerdo, Alex, gracias. Claramente estamos ya ha pasado ese amanecer digital del que hablábamos hace un par de años y estamos de lleno en la época de Digital First. ¿Qué dicen los compradores? Yo sé que IDC los encuesta todos los años al inicio del año para entender sus intenciones y presupuestos. La primera pregunta que siempre les hacemos es ¿qué tan optimistas están? En realidad lo que les preguntamos es si van a gastar más, menos o lo mismo que el año pasado. Y este es un buen indicador de qué tan fuerte va a ser el crecimiento de inversiones de tecnología en el año que inicia. ¿Qué nos puedes decir acerca de los optimistas, los pesimistas y los neutros? Bueno, continuando con la explicación del slide anterior,
La realidad es que en en este inicio de año, creo que tú lo has indicado bastante bien. Comenzamos con esta encuesta a finales de diciembre y que hemos dado continuidad en lo que va el mes de enero. Aquí es una muestra preliminar de esta encuesta, pero nos indica que realmente hay un aumento importante en los neutros, es decir, las compañías que van a estar manteniendo el mismo nivel de inversión con respecto al 2021. Esto, la realidad es que no es una mala noticia, sino es más bien, es una prueba de esta continuidad de proyectos que comenzaron quizá a finales de 2020, se tuvieron que estar implementando, haciendo ajustes en 2021 y que en 2022 vemos una continuidad para poder mantener las iniciativas, principalmente en el concepto de Digital First. Obviamente, en Latinoamérica tenemos una gran cantidad de deuda tecnológica que tenemos que cubrir, pero la realidad es que gran parte de esas iniciativas de Digital First que principalmente iniciaron en aquellos casos de uso que están ligados a lo que es el ecosistema, a lo que son los clientes, a mejorar la experiencia de compra, esta combinación de experiencias digitales y experiencias físicas, están haciendo que esta continuidad de proyectos se mantenga en 2022 y eso de una u otra manera va a estar beneficiando en gran medida a uno de los componentes más relevantes que tiene que ver con el portafolio de soluciones tecnológicas que son las soluciones basadas en el cloud. Si no tuviésemos una arquitectura moderna, madura, de servicios de cómputo en la nube, iba a ser muy complicado poder garantizar esta digitalización y esta aceleración en este tipo de procesos. Lo que tiene que ver básicamente con los que van a incrementar las inversiones, si bien es cierto hay una disminución, eso no significa que se vaya a ver una reducción en cuanto al IT spending para el 2022. De hecho, ese 11% de crecimiento que yo indicaba anteriormente viene de la mano con un crecimiento de doble dígito alto en algunas tecnologías que tiene que ver, por ejemplo, con la optimización y la creación de ambientes híbridos, tanto la parte de cloud, cloud privado, cloud público, ambientes de IT on-prem, pero también viene con una modernización de las aplicaciones, viene con la implementación de tecnologías para poder garantizar cierta conectividad y poder aumentar la productividad, como por ejemplo SD-WAN y por supuesto los temas de seguridad. Así que desde la perspectiva del comprador, la realidad es que no estamos viendo cambios significativos. De hecho, tenemos la confianza que esta continuidad de proyectos, tal como se muestra en esta gráfica, va a ser una constante en todo lo que resta del 2022. Obviamente va a haber una quizá afinación de ciertos presupuestos basado fundamentalmente en aquellos use cases que generen valor. Esto no quiere decir que es una chequera abierta, un cheque en blanco. La realidad es que los compradores cada vez se vuelven mucho más inteligentes al momento de hacer sus compras, hacen comparaciones y realmente van a estar invirtiendo en aquellas soluciones tecnológicas que realmente demuestren un impacto económico en el corto y en el mediano plazo. Ahí esa es gran parte de la ecuación financiera la cual va a estar predominando en 2022. Muchas gracias, Alex. Hay una pregunta del público que nos está teniendo hoy acerca de los precios. Dice que la pregunta es, ¿se va a sentir este año un alza en los precios debido a la carestía de chips y a los problemas de logística? Voy a dar como mi primera opinión y quería oír tu complemento. Creo que ya vimos un alza en los precios debido a la carestía de chips y a los problemas de logística una buena parte del año pasado. Entonces, en la comparación año con año, no necesariamente vamos a ver un aumento significativo en los precios de algunos productos. Y sin embargo, los mercados de hardware sí han demostrado y seguirán demostrando precios altos, tanto por los temas de logística como por la misma demanda que continúa y porque las tasas de renovación de algunos equipos se han acelerado, dado ese movimiento hacia el trabajo remoto, hacia tener más robustez en la oficina y en el hogar. Entonces, pienso que vamos a ver un continuado precio alto, por lo menos durante los primeros 2 meses del año. ¿Tú qué piensas, Alejandro? Sí, totalmente de acuerdo contigo. La realidad es que en el tema de los componentes creo que lo has explicado muy bien.
A mí me gustaría agregar algo que quizá poco se habla en la industria de tecnología, pero en nuestra industria de tecnología yo creo que la principal amenaza desde el punto de vista inflacionario tiene que ver con los talentos, con el recurso humano. La realidad es que si miramos, por ejemplo, el costo de los servicios profesionales o los servicios de soporte, inclusive hasta los managed services que tienen ya un componente muy estable gracias a las plataformas de cloud, la realidad es que ahí sí estamos viendo un aumento importante en algunos puntos de la inflación, principalmente por la falta de profesionales y porque es un problema latente de Latinoamérica y de, bueno, en general creo que de todo el mundo, pero Latinoamérica particularmente tenemos un gran déficit principalmente en tecnologías disruptivas y emergentes para poder conseguir recursos humanos calificados. Ahí va a venir el mayor impacto inflacionario en 2022, que es básicamente poder cubrir este tipo de grandes expectativas salariales por tener pocas personas que puedan cubrir ciertas posiciones estratégicas, como lo he comentado, principalmente en aquellas soluciones emergentes o disruptivas como cloud, como seguridad, como IoT, como todo, el tema de los científicos de datos, todo ese tipo de posiciones. La realidad es que sí hay un aumento en términos reales de la inflación por cuestión de los salarios, porque hay pocas personas que puedan estar cubriendo estas posiciones. De ahí yo creo que ese va a ser el mayor riesgo inflacionario de la industria de IT en 2022. Qué buen comentario, Alex. Y yo quisiera aprovechar para contarle a la audiencia que hace ya varios años que IDC Latinoamérica sigue demanda y oferta de labor y publica cifras de lo que llamamos el skills gap, el gap en el talento de la región, para entender un poquito esta dinámica y cómo está sucediendo, en qué países, en qué áreas, en qué tipos de trabajo y puede ser importante darle una continuidad a este seguimiento. Si quieres saber más, pueden preguntarnos. Bueno, creo que a toda nuestra audiencia también le interesa saber cuáles son las prioridades para sus clientes, para los usuarios de tecnología. En el 2021, hace un año, cuando teníamos una conferencia parecida a esta, veíamos que las prioridades que se veían venir eran temas como seguridad, como la nube, como la infraestructura, como la renovación de aplicaciones, como la inteligencia. Sé, porque ya vi la data que vamos a mostrar, que vienen algunos cambios. Ellos inician con las prioridades de negocio y determinan estas áreas de digitalización. En este sentido, ¿cuáles son las prioridades de la línea de negocio y también cuáles son las prioridades de los CIOs para 2022? Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, comenzando con lo que serían las prioridades de negocio, creo que analizando esta misma pregunta en los últimos 5 años, de hecho, IDC, tenemos esta misma pregunta que la hemos venido repitiendo, podría decir que en los últimos 10 años, pero particularmente el análisis de los últimos 5 años. Ha habido cambios sustanciales desde la perspectiva de las prioridades de negocio. 2022 no es la excepción, pero yo sí quiero resaltar que una gran parte de los cambios que estamos viendo tiene que ver con una centralización de todas las iniciativas alrededor del cliente, alrededor de poder crear nuevas fuentes de ingresos. Y si ustedes pueden ver, obviamente, en primer lugar, sigue manteniéndose todo lo que tiene que ver con la productividad de la empresa, pero si ustedes ven la cantidad de respuestas, se reduce de una manera bien importante con respecto a 2022 para dar espacio fundamentalmente a cuestiones que tienen que ver con lo que sería retención y adquisición de clientes, poder manejar de manera efectiva esta experiencia mixta de cuestiones digitales, cuestiones físicas, poder tener una innovación en cuanto al producto y, por supuesto, poder crear nuevas fuentes de ingreso. Si sumamos estas 4 prioridades, que sería la prioridad de la número 2 a la número 4, la realidad es que realmente todo va a estar girando en 2022 alrededor de poder construir iniciativas alrededor del cliente. Y esto, digamos que no es casualidad, porque parte de las iniciativas que yo mencionaba que venían corriendo desde 2021 tenían como función principal poder mejorar la experiencia no solamente del cliente,
si lo miráramos por industria, imagínense esto llevado al sector público, al ciudadano, al paciente, al alumno, al maestro, al profesor. Si lo llevásemos a algún otro tipo de línea de negocio, a, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con marketing, recursos humanos, en fin, esto está girando alrededor de las personas, independientemente si es un cliente, si es un ciudadano, si es un paciente, si es un profesor, un alumno. La realidad es que gran parte de las inversiones, prioridades van a estar concentradas en estas 4 componentes que yo he mencionado y obviamente vienen algunas iniciativas como por ejemplo el tema regulatorio, el tema de lo que sería la privacidad de la información, pero que es parte de la inercia de esta digitalización que no puede quedar fuera como de las top prioridades de negocio. Sin embargo, no necesariamente ocupan las primeras posiciones. Yo creo que aquí sí hay un cambio muy importante en 2022. Para finalizar, quizá los comentarios sobre las prioridades de negocio, sí me gustaría resaltar que si bien es cierto, las compañías, y yo lo mencionaba, no es que estén teniendo un cheque en blanco y comprando tecnología de manera desproporcionada. La realidad es que van a seguir manteniendo los costos, seguimos bajo una pandemia, tenemos un crecimiento económico quizá no tan grande, tenemos un impacto inflacionario a nivel global. Por eso es que las compañías van a seguir manteniendo los costos de la mejor manera y vuelvo a repetir, las compañías van a estar invirtiendo en aquellas tecnologías que realmente demuestren un impacto económico, no solamente en la parte de IT, sino también en la parte de negocio. Cuando trasladamos estas prioridades de negocio a las iniciativas tecnológicas, yo creo que aquí sí vienen cambios muy importantes con respecto, yo diría, no solamente al 2021, sino también con respecto al 2020 y 2019. Primero, seguridad sigue siendo la primera prioridad en términos de la tecnología y de las iniciativas tecnológicas en 2022. Es cierto, seguridad siempre, cuando menos en los últimos 5 años, ha mantenido esa primera mención. Sin embargo, se reduce de una manera importante el número de menciones con respecto a 2021. No quiere decir que sea menos importante, sino que se ya está convirtiendo como un mainstream donde seguridad prácticamente es parte de toda solución tecnológica, que no podemos ya verlo como separado. Pero sí me gustaría a mí destacar que hay un componente muy importante que aparece por primera vez en las últimas 3 encuestas o los últimos 3 años, que tiene que ver con la parte de Hybrid IT y Cloud Management. La realidad es que gran parte de las compañías están moviendo una cantidad importante de workloads a la nube y lo están haciendo en diferentes modalidades. Eso está haciendo que el Hybrid IT prácticamente se esté convirtiendo en un estándar que muchas compañías están adoptando y que gran parte de las inversiones que vamos a ver en términos de infraestructura van a estar asociadas a lo que sería el Hybrid IT con una capa importante de Cloud Management. Ese es un punto muy importante, poder tener la coordinación y mantener ambientes donde hay de 3 a 4 proveedores de nube diferente, dependiendo del workload. Esa es la realidad de los departamentos de IT. No necesariamente las compañías se están quedando con un solo proveedor. En promedio, y en la última encuesta que hicimos sobre infraestructura, indicaba que las compañías en Latinoamérica van a tener quizá de 3 hasta 6 proveedores diferentes de cloud. Obviamente aquí incluye tanto la parte de infraestructura, plataforma, como software as a service, pero esa es una realidad. Se tiene que mejorar la parte de cloud management. Y después viene una serie de iniciativas que tienen que ver con lo que es la modernización y la digitalización de aplicaciones de cara al cliente, de cara al ciudadano, de cara al maestro. Por ejemplo, Cloud Application, toda la capa de SaaS, es un componente importante de prioridad 2022. Los sistemas que tienen que ver con Customer Experience, Customer Engagement, CRM, soluciones o nueva generación de atención al cliente, también está como la cuarta prioridad en términos tecnológicos. Y después viene todo lo que es la parte móvil. Se pensaría que la parte móvil quizá no tenga una gran cantidad de menciones, pero la realidad es que la plataforma móvil en muchas empresas, en muchas industrias, tiene que modernizarse. Por eso es que aparece
dentro de las primeras 5 prioridades tecnológicas. Y después viene una serie quizá de componentes muy importantes, comenzando por la parte de los datos, todo lo que tiene que ver con la capa de Data Warehouse, creación de Data Lakes, es uno de los componentes importantes en 2022, y después vienen ya componentes relacionados quizá a diferentes iniciativas como Big Data Analytics, la parte de consolidación, pero lo que sí es una realidad es que estamos viendo un cambio sustancial, y no es casualidad. Bob Parker en su presentación indicaba que el 97% de los CIOs tienen que repensar cómo va a estar estructurada el área de IT a partir de todos esos temas sucedidos en 2021, 2022, con lo cual creo que este tipo de información que hoy día le estamos compartiendo aquí viene a reforzar este repensamiento del área de IT. Muchas gracias, Alex. Hablaste de Bob Parker y su presentación. También tomé nota de que él hablaba del crecimiento continuo, aunque de manera distinta, de software dentro de la proporción total de nuestras industrias y versus a otras tecnologías. Y también hablaba de la importancia de los servicios como integración. Incluso me encantó el concepto donde decía integrar ecosistemas más que integrar sistemas. Bien, ¿cuál es el panorama de la región en términos de las oportunidades por mercado, por industria? ¿Dónde hay más oportunidades y crecimiento en 2022 y por qué? Sí, creo que es una buena pregunta para poder profundizar un poco más ya a nivel de detalle de diferentes mercados. El comentario de Bob Parker es muy interesante, y solo para que ustedes tengan un contexto, 2021, la compra de soluciones de software en la modalidad on-premise crecieron. Ustedes podrían decir que es poco sorprendente, pero la realidad es que aún con toda la oferta de cloud que tiene Latinoamérica, que es bastante buena, amplia, las compañías siguen comprando software on-premise. Y eso hace que en realidad gran parte de las inversiones que vamos a ver en 2022 va a ser basadas en una plataforma, como yo lo comentaba, híbrida, no solamente desde la perspectiva de infraestructura, sino una combinación de ambientes donde tanto vamos a tener servicios de nube, servicios on-prem, convivencia con sistemas legados, y eso realmente va a estar indicando gran parte de las situaciones y las inversiones que vamos a estar viendo en 2022. En temas de mercado, la realidad, como yo lo indicaba al inicio en el primer slide donde les compartía la relación de IT versus economía, hay tecnologías que sí estamos viendo con un crecimiento acelerado de doble dígito, principalmente las ligadas a los temas de cloud. Cloud, tanto la parte de plataforma como la parte de infraestructura, son los dos servicios de cómputo en la nube que realmente están teniendo el mayor crecimiento en términos absolutos en 2022. Esta gráfica nos indica en el eje horizontal el share dentro del Total IT Enterprise, y en el eje vertical el crecimiento 2021-2022. Y ustedes pueden ver, tanto PaaS como IaaS son las dos tecnologías de cloud que mantienen ese crecimiento por encima del 30%, seguido de las aplicaciones como servicio, tanto la parte de infraestructura como la parte de aplicaciones. Pero esto creo que también viene a darnos un indicador bien interesante, que también la infraestructura basada en hardware empresarial, tanto servidores, sistemas de almacenamiento, también van a experimentar un crecimiento positivo, quizá de un dígito moderado, pero realmente positivo. Eso es un muy buen indicador que vuelve a reforzar que el ambiente en este 2022 va a ser un ambiente híbrido, compuesto de diferentes elementos tecnológicos que van a hacer que realmente las compañías piensen en este tipo de plataformas. Y finalmente creo que vale la pena resaltar, y ese es un mensaje para los partners, para los socios, para el ecosistema de IT, es que los servicios asociados a esta digitalización, tanto servicios de soporte, servicios de consultoría e integración, y por supuesto los managed services, van a ser servicios que van a estar altamente demandados en 2022. Vemos crecimientos, si bien es cierto, moderados, pero hay categorías que realmente van a ser una atracción muy importante. Y si ustedes ven el monto que realmente se estaría invirtiendo en servicios, tanto de soporte como servicios profesionales,
es un monto bastante alto que aquí viene a beneficiar no solamente a los vendors, sino principalmente a todo el ecosistema de IT que forma parte de esos servicios. Y solo para terminar, creo que vale la pena que no olvidemos que hay un componente fuerte de inversión, por ejemplo, en cómputo tradicional, desktop, laptops, computadoras, que realmente, si bien es cierto, tiene un crecimiento del 1.6%, es un componente muy grande dentro del total IT spending, y así también la parte de smartphones con un crecimiento del 7.9%, pero cerca de 38 billones de dólares en 2022, lo que se va a estar gastando en la compra de smartphones. Así que son tecnologías nada menores en términos de lo que representan para la industria de IT. Obviamente, quizá dentro del mundo enterprise, esa es la fotografía principal que vamos a estar viendo en 2022. Y Bien, sí, tenemos un par de minutos para una última pregunta. Y de pronto, si se quieren quedar algunos, un par de minutos más para unas preguntas que vienen del público. Pero no me gustaría irnos sin también profundizar un poco en el impacto de algo de lo que estás diciendo. Esta vista que mostraste de las burbujas muestra la creciente importancia de la nube como centro de gravedad de la inversión en la región. Claro que también se ve con claridad que el valor agregado en forma de servicios es clave para las organizaciones. Y esta interdependencia que existe entre la capacidad tecnológica y la capacidad de negocios, procesos y decisiones es lo que trae esa necesidad por el valor agregado a la hora del uso de la tecnología. Esto, como sabemos, varía por industria. ¿Puedes darnos tu visión sobre las industrias en la región? ¿Cuáles industrias representan la mayor oportunidad y qué diferentes drivers identificas? Por supuesto. Muy rápido quiero describir cómo está aquí el slide. Del lado derecho ustedes ven un grupo de industrias que, si bien es cierto son importantes, estarían en la esquina inferior izquierda de la gráfica de la izquierda. Es decir, son industrias que tienen crecimientos más pequeños que las industrias que están del lado izquierdo. Básicamente, para efectos visuales separamos las dos gráficas, pero técnicamente, visualmente debería estar en la esquina inferior izquierda. Dicho lo anterior, creo que vale la pena mencionar que prácticamente todas las industrias estamos viendo un crecimiento moderado en algunas, en otras quizá mucho mayor. Prácticamente estamos viendo un efecto de la digitalización de manera efectiva. Quizá lo único que va a estar cambiando es la velocidad y el impacto en que cada industria va a estar asimilando esta digitalización masiva que estamos viendo. Y eso hace que gran parte de las industrias que tradicionalmente mueven a la industria de tecnología, como banking, como telecomunicaciones, manufactura, retail, van a estar enfocándose fundamentalmente en algunos casos de uso. Obviamente comenzaron con los casos de uso que tenían que ver con el cliente, con el consumidor, pero valdría la pena mencionarles algunos casos de uso. Por ejemplo, en la parte de banca vamos a estar viendo casos de uso fundamentalmente ligados a lo que sería prevención de fraudes, a lo que es la optimización de la banca digital y la banca móvil. Pareciera extraño, pero hay una gran cantidad de actividades por hacer en toda la plataforma de banca móvil, con lo cual ahí vamos a estar viendo una inversión fuerte de los bancos. En manufactura, por ejemplo, todos los casos de uso que tienen que ver con inventario, con lo que llamamos como el extended supply chain, todo lo que tiene que ver con la cadena de suministro, van a ser los casos de uso predominante en la industria de tanto de manufactura discreta como de procesos. Ahí vamos a estar viendo una fuerte inversión en esos casos de uso. Por ejemplo, en el caso de lo que sería educación vamos a estar viendo todo lo que es retención de estudiantes, todo lo que sería este tema de como de educación híbrida, remota, presencial. Y otro de los casos de uso que vamos a estar viendo es, quizá en el sector público, es la optimización de la plataforma de impuestos y de aduanas y todo lo que tiene que ver con la captación de ingresos para el sector público. Mucho se ha invertido
en salud, en cuestiones que tienen que ver con pandemia, con educación, pero la realidad es que vamos a estar viendo 2022 una inversión muy fuerte en aquellos casos de uso para el sector público, tanto gobierno federal como gobierno estatal, todo lo que tiene que ver con la captación y recolección de impuestos y modernización de esas plataformas financieras del sector público. Aquí, así que son solo algunos ejemplos que les he dado. Tenemos en IRC más de 600 casos de uso por industria, los cuales podemos compartir con ustedes y hablar un poco más al respecto. Con esto finalizamos el evento. Los invitamos, pues, les agradecemos nuevamente su atención. Espero que haya sido de valor para todos ustedes. Les quiero invitar a continuar participando en nuestros próximos foros. Ya saben que pueden contar con IDC para sus necesidades de insights y para la amplificación de su influencia en la región. Muchas gracias.